En el universo de Naruto Shippuden, existe una pregunta que parece no tener final, una pregunta que ha sido motivo de debates, discusiones y comparaciones entre fans durante años. ¿Quién es realmente el más fuerte de todos los tiempos? Algunos aseguran que es Naruto, el elegido, el Jinchuriki del Kyuubi, quien alcanzó el poder del sabio de los 6 caminos y cambió el destino del mundo ninja. Otros defienden que es Sasuke, con su Sharingan eterno, su Rinnegan y una ambición que lo llevó a superar los límites humanos. Están también quienes mencionan a Madara, ese hombre que en plena guerra se convirtió en un demonio imparable, aplastando ejércitos completos con una facilidad que parecía absurda. Y claro, no faltan los que ponen en la conversación a Kaguya, la madre de todo el chakra, un ser que ni siquiera pertenece a la misma categoría de los ninjas comunes. Pero, ¿y si te dijera que más allá de todos ellos, hubo alguien que en su tiempo fue considerado la cima absoluta? Un hombre que no necesitó experimentos, ni trasplantes, ni ayudas externas para volverse una leyenda viviente. Un hombre cuya sola existencia marcó la historia, al punto de que incluso después de su muerte, su cuerpo se convirtió en el recurso más codiciado del mundo ninja. Ese hombre fue Hashirama Senju, el primer Hokage. Hoy quiero llevarte a un viaje diferente. No voy a contarte lo que dicen las enciclopedias, ni a repetir las típicas frases que todos hemos escuchado 1000 veces. Este análisis será personal, será mi visión de por qué considero a Hashirama Senju como el más fuerte de toda la obra. Quiero que mientras escuches este video, te pongas en modo reflexivo y abierto. Porque tal vez tú pienses distinto, tal vez tu favorito sea otro, y eso está perfecto. Lo grandioso de Naruto Shippuden es precisamente eso, que cada quien puede tomar su propia perspectiva, puede elegir su propio héroe o su villano favorito. Pero lo que no podemos negar es que Hashirama dejó una huella imposible de borrar. Su poder, su legado y hasta su sangre se convirtieron en la base de casi todos los grandes experimentos que vimos a lo largo de la historia. Sin las células de Hashirama, Madara nunca habría llegado a ser el monstruo que fue. Sin sus células, ni siquiera el Edo Tensei de Kabuto habría alcanzado semejante nivel de resistencia. Y sin él, probablemente el rumbo del mundo ninja habría sido completamente distinto. Así que siéntate, relájate y acompáñame. En este video vamos a analizar con calma quiénes fueron los grandes candidatos al título de más fuerte, repasaremos sus poderes, sus logros y sus límites. Y al final, te daré mi conclusión personal. ¿Por qué creo que Hashirama Senju no solo fue un Hokage, sino un verdadero pilar del mundo ninja? Prepárate, porque esto será más que un análisis de poder. Será un repaso profundo de lo que significa la fuerza en Naruto Shippuden, y de cómo la verdadera grandeza no siempre está en quien gana más batallas, sino en quien deja la huella más imposible de borrar. Antes de entrar a lo más profundo de los combates y los personajes que marcaron la historia de Naruto Shippuden, es importante detenernos en algo que a veces pasa desapercibido, el mundo en el que todo ocurre. Porque sí, podemos hablar de héroes, de villanos, de ninjas legendarios, pero ¿qué sería de todo esto si no existiera ese escenario tan único que Kishimoto construyó? El universo de Naruto no se limita a una sola aldea ni a un solo personaje, sino que está formado por un complejo entramado de naciones, clanes, conflictos y filosofías que terminan moldeando a cada protagonista. Y entender este mundo es entender el verdadero peso que tiene cada batalla. Todo arranca con el sistema de aldeas ocultas. Cada nación tiene su propia aldea, con su propio líder máximo, el Hokage en el caso de Konoha, pero también existen otros títulos como Kazekage, Mizukage, Raikage o Tsuchikage. Estos no son simples cargos políticos, sino la representación viva del poder y la protección de todo un pueblo. El sistema ninjas nació como una forma de organizar la fuerza militar, de mantener cierto equilibrio en un mundo lleno de guerras. Pero no nos engañemos, ese equilibrio siempre estuvo tambaleando. Porque detrás de cada aldea hay intereses, traiciones y alianzas que se rompen con facilidad. Los jóvenes entran a la academia con la esperanza de convertirse en ninjas, pero lo que empieza como un sueño muchas veces se convierte en una carga enorme. Y es que ser un ninja no es simplemente aprender jutsus, sino cargar con misiones que van desde lo más simple hasta lo más peligroso. Misiones que pueden terminar con la vida de cualquiera en un abrir y cerrar de ojos.
Dentro de estas aldeas, los clanes tienen un peso enorme. Konoha, por ejemplo, está lleno de clanes que no solo aportan fuerza militar, sino también tradiciones, técnicas secretas y hasta disputas internas. Ahí tenemos al clan Hyuga, con su poderoso Byakugan y su rígido sistema de casas principales y secundarias. O el clan Uchiha, marcado por su Sharingan y por una historia de orgullo y tragedia. Pero no solo ellos. El clan Senju, con Hachirama a la cabeza, dejó una huella tan grande que su nombre sigue retumbando incluso generaciones después. Y es que el poder del Mokuto no era simplemente un estilo de pelea, era la capacidad de dar vida a lo imposible, de crear desde la nada. Eso fue lo que permitió que Konoha se levantara como la aldea más fuerte de todas en su momento. Ahora, si algo caracteriza al mundo de Naruto es que siempre estuvo marcado por la guerra. La paz era apenas un respiro entre conflictos, y cada generación cargó con sus propias batallas. Las guerras ninjas mundiales fueron los eventos que realmente moldearon todo. En ellas, no importaba qué tan joven fueras, si eras un ninja, estabas destinado a pelear. Y eso nos deja claro algo, los protagonistas de esta historia no nacieron en tiempos de calma, sino en un mundo donde el dolor y la pérdida eran parte de lo cotidiano. Esto explica por qué personajes como Nagato terminaron desarrollando filosofías tan extremas o por qué la existencia de organizaciones como Akatsuki tiene sentido. Porque en un mundo donde la guerra no termina nunca, muchos buscan una salida desesperada, aunque esa salida implique destruirlo todo para empezar de cero. No podemos hablar del mundo de Naruto sin detenernos en lo que significa ser Hokage. No se trata solo de fuerza, aunque sí, la fuerza es un requisito innegociable. Ser Hokage es cargar con el peso de proteger a todos, incluso a costa de la propia vida. Cada Hokage representó una época distinta, desde el liderazgo visionario de Hachirama Senju hasta la frialdad calculadora de Tobirama, pasando por la valentía de Hiruzen y las decisiones difíciles de Tsunade. Cada uno marcó un camino que influyó en Naruto, directa o indirectamente. Lo interesante es que ser Hokage no significa ser invencible. De hecho, todos cometieron errores, todos enfrentaron derrotas, pero lo que los definió fue esa capacidad de seguir adelante, de mantenerse como el pilar de una aldea que siempre necesitó un líder. En este punto, vale la pena destacar algo, Naruto no es una historia solo de batallas, sino de equilibrio. El mundo ninja siempre estuvo dividido entre la luz y la oscuridad. Por un lado, la esperanza de construir un futuro mejor, por el otro, la sombra de la venganza, el odio y la ambición. Y lo más fascinante es que muchas veces ese equilibrio no depende de los grandes villanos, sino de los mismos héroes. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para proteger lo que amas? ¿Qué sacrificios harías por tu aldea, por tus amigos, por tu propio honor? Estas son las preguntas que cada personaje enfrenta de una manera u otra. Y así, el mundo de Naruto se va dibujando frente a nosotros. Un mundo de aldeas, clanes, guerras y líderes, donde cada decisión pesa más de lo que parece. Porque en Naruto, la verdadera fuerza no está solo en los jutsus, sino en las convicciones, en la capacidad de levantarse después de cada caída. Si hablamos de quién es el más fuerte en todo Naruto Shippuden, no podemos dejar de lado a los villanos. Porque al final del día, son ellos quienes ponen a prueba a los héroes, quienes los obligan a superar sus propios límites y quienes nos muestran hasta dónde puede llegar la ambición humana. Pero lo interesante aquí es que, en Naruto, los villanos no son simples malos porque sí. Cada uno tiene una historia detrás, una motivación que los llevó a tomar decisiones extremas. Y esto es lo que hace que la obra tenga tanta profundidad, no se trata solo de peleas, sino de ideologías enfrentadas. Empecemos con Orochimaru, un personaje que desde el principio marcó la diferencia. Su meta nunca fue la paz ni el poder político, sino el conocimiento absoluto. Orochimaru quería aprender todos los jutsus que existieran, quería experimentar, quería romper los límites de lo humano. ¿Y cómo lo hizo? A través de la ciencia, de experimentos oscuros, de manipulación de cuerpos y almas. Y si bien muchos lo ven solo como un villano cruel, en realidad representaba ese lado del ninja que no se conforma con lo establecido.
Esa ambición desmedida lo convirtió en alguien prácticamente inmortal, capaz de regresar una y otra vez incluso después de ser derrotado. Y no olvidemos que muchas de las cosas que él consiguió fueron gracias al uso de células de Hachirama Senju. O sea, que hasta en su locura científica, Orochimaru entendía perfectamente dónde estaba el verdadero núcleo del poder ninja. Después tenemos a Nagato, mejor conocido como Pain. Su historia es una de las más trágicas, porque lo que buscaba no era el caos, sino la paz. Pero una paz impuesta a través del dolor. Nagato creía que la única forma de acabar con las guerras era mostrarle al mundo un sufrimiento tan grande que nadie quisiera repetirlo. Por eso creó su sistema de los 6 caminos de Pain, controlando cuerpos distintos al mismo tiempo. Lo increíble aquí es que su poder venía directamente de los ojos de la familia Uchiha, el Rinnegan. Pero aunque su fuerza era monstruosa, lo que realmente lo hizo un personaje tan poderoso fue su convicción. El hecho de que estuviera dispuesto a destruir aldeas enteras, como hizo con Konoha, para demostrar su punto. Y sin embargo, al final fue Naruto quien lo hizo reflexionar, mostrándole que sí existía otra forma de romper ese ciclo de odio. Y claro, no podemos hablar de villano sin hablar de Madara Uchiha. El eterno rival de Hachirama Senju, el hombre que fue capaz de manipular todo desde las sombras para llegar a la Cuarta Guerra Ninja. Madara representa la ambición en su máxima expresión. Él no quería solo poder, él quería un mundo completamente nuevo, un mundo donde todos estuvieran bajo una ilusión eterna, el famoso Tsukuyomi infinito. Lo más interesante es que, a pesar de toda su fuerza, de su Sharingan, de su Rinnegan y de los poderes que fue acumulando con el tiempo, Madara no pudo superar a Hachirama en vida. Y eso ya nos da una pista muy clara de quién tenía la verdadera supremacía. Porque incluso en la guerra, cuando volvió gracias al Edo Tensei y con células de Hachirama implantadas, su fuerza no era solo suya, sino una mezcla de lo que él mismo no pudo alcanzar por sí solo. Otro villano que merece su espacio es Obito Uchiha. Su caso es muy diferente, porque él no nació con ambiciones de grandeza ni con un deseo de destruir el mundo. Obito era un chico común, con sueños simples, que quería proteger a su aldea y convertirse en Hokage. Pero la tragedia lo cambió todo. La pérdida de Rin lo llevó a caer en la desesperación y bajo la influencia de Madara, terminó adoptando esa visión oscura de que el único escape para el dolor humano era una ilusión eterna. Lo increíble es que Obito, con el poder de su Mangekyo Sharingan y la manipulación del espacio-tiempo, se convirtió en uno de los oponentes más difíciles de derrotar. Durante mucho tiempo, fue la verdadera amenaza desde las sombras, moviendo los hilos de Akatsuki y llevando el mundo directamente a la guerra. Finalmente, llegamos a Kaguya Otsutsuki, la madre del chakra, el verdadero origen de todo. Kaguya fue más un poder absoluto que un villano con ideología. Representaba esa idea de Dios frente a los humanos, una fuerza tan grande que era imposible de medir con los parámetros normales. Su aparición en la guerra fue el recordatorio de que todo lo que vimos hasta ese momento era apenas la superficie de un conflicto mucho más antiguo, donde los humanos eran apenas piezas en un tablero cósmico. Y aunque fue derrotada, dejó en claro que su nivel estaba por encima de cualquier otro personaje de la serie. Lo curioso de todos estos personajes es que cada uno refleja un aspecto distinto del mundo ninja. Orochimaru representa la ambición desmedida, Nagato el dolor, Madara la obsesión por el control, Obito la tragedia y Kaguya el poder absoluto. Y todos, absolutamente todos, fueron necesarios para que los héroes crecieran, para que Naruto, Sasuke y los demás se enfrentaran a algo mucho más grande que ellos mismos. Así que cuando hablamos de quién es el más fuerte, no podemos olvidar que estos villanos son parte fundamental de la ecuación. Porque al final del día, lo que mide la grandeza de un personaje no es solo su fuerza, sino también los rivales que tuvo que enfrentar. Cuando pensamos en quién es el más fuerte de todo Naruto Shippuden, también debemos mirar a los líderes. Esos ninjas que marcaron la historia no solo con sus batallas, sino con la huella que dejaron en el mundo. Porque no siempre la fuerza se mide por la cantidad de jutsus que dominas o por el nivel de poder destructivo que tienes. A veces, la verdadera fuerza está en el liderazgo, en la influencia y en el legado. Hablemos primero de los Hokages. Cada uno de ellos representó un estándar de fuerza en su época.
Hachirama Senju, Hachirama, el primer Hokage, fue quien levantó desde cero el sistema de aldeas ocultas y marcó la pauta de lo que debía ser un verdadero líder. Su poder no solo se basaba en sus jutsus de madera, sino en la capacidad de inspirar y unir. Tobirama, el segundo Hokage, fue el genio detrás de muchas de las técnicas más peligrosas, como el Edo Tensei. Aunque era más frío y calculador, su aporte estratégico cambió para siempre la forma de pelear. Hiruzen, el tercer Hokage, fue considerado el dios de los ninjas en su época. Un hombre que dominaba todos los estilos y que, en sus mejores años, estaba al nivel de los más grandes. Y claro, más adelante, personajes como Minato, el cuarto Hokage, mostraron cómo la velocidad y la inteligencia podían superar cualquier obstáculo. Cada uno tenía un poder único, pero todos se midieron, directa o indirectamente, bajo la sombra de Hachirama Senju. No solo Konoha tuvo grandes líderes. Otras aldeas también tuvieron ninjas que demostraron una fuerza impresionante. El tercer Raikage, por ejemplo, era conocido por tener una resistencia casi infinita. Fue capaz de luchar durante 3 días y 3 noches contra 10.000 ninjas, solo para proteger a su gente. Eso no solo habla de poder físico, sino de una determinación inquebrantable. Gaara, el joven Kazekage, pasó de ser un chico dominado por el odio y la soledad, a convertirse en uno de los líderes más respetados de la Cuarta Guerra Ninja. Su control sobre la arena y su madurez lo hicieron alguien fundamental para la alianza. Onoki, el Tsuchikage, a pesar de su edad avanzada, mostró la brutal fuerza de su estilo de partículas, un jutsu capaz de desintegrar lo que tocara. Estos líderes demostraron que la fuerza no siempre está en ser el más joven o el más rápido, sino en la experiencia, la convicción y la capacidad de resistir. Lo fascinante de todos estos personajes es que, aunque cada uno tenía poderes impresionantes, lo que realmente los definió fue su rol como protectores. Un Hokage no es solo un guerrero, es alguien que carga con el peso de miles de vidas. Y en ese sentido, el título de Hokage es casi un reconocimiento a la combinación perfecta entre fuerza bruta y liderazgo. Pero incluso aquí, cuando los ponemos en una balanza, Hachirama Senju siempre destaca como el estándar máximo. Él no solo tenía un poder descomunal, sino que fue capaz de detener guerras enteras gracias a su presencia. Aquí es donde el debate se pone interesante, ¿realmente alguien pudo superar a Hachirama en términos de liderazgo y poder al mismo tiempo? Minato era rápido, brillante y carismático, pero su vida fue corta. Hiruzen fue sabio, pero no tenía la regeneración ni el poder natural de Hachirama. El tercer Raikage fue una bestia en combate, pero su poder era físico, no versátil. Incluso personajes como Onoki o Gaara, por más talentosos que fueran, nunca alcanzaron esa aura de invencibilidad que rodeaba a Hachirama. Y lo más importante, mientras que otros líderes dependían de técnicas específicas o de su astucia, Hachirama era una combinación casi perfecta de fuerza natural, habilidades únicas y un corazón dispuesto a darlo todo por los demás. Al final, esta parte del análisis nos lleva a una conclusión clara: muchos ninjas fueron increíblemente poderosos, pero no todos fueron verdaderos líderes. Y de los que sí lo fueron, ninguno tuvo la influencia, la fuerza y el respeto que alcanzó Hachirama Senju. Esto es clave, porque cuando uno analiza quién es el más fuerte de todo Naruto Shippuden, no puede dejar de lado el peso del liderazgo. No se trata solo de quien gana en un 1 contra 1, sino de quien logra dejar una marca que perdura incluso después de su muerte. Y bajo ese criterio, Hachirama se sigue posicionando en lo más alto. Llegamos al punto donde debemos mirar de frente a los personajes que, sin duda, se ganaron el derecho a ser considerados los más poderosos del universo de Naruto Shippuden. Guerreros que, en algún momento, parecieron invencibles y que cargaban con un aura que los ponía por encima de los demás. Pero aquí viene lo interesante: ¿alguno de ellos realmente supera a Hachirama Senju? Naruto, desde que nació, estuvo marcado por el destino. Su vida entera fue una lucha. Pasó de ser un huérfano marginado a convertirse en el salvador del mundo ninja. En la Cuarta Guerra, lo vimos alcanzar un nivel que parecía imposible, combinando su vínculo con el Kyuubi con el poder del sabio de los 6 caminos. Gracias a Hagoromo, Naruto obtuvo una bendición especial, el modo sabio de los 6 caminos.
Este le permitió manejar un chakra divino, crear esferas de la verdad y alcanzar un nivel de poder que lo puso al mismo nivel que los más grandes. Pero ojo aquí, ese poder no era suyo de nacimiento. Fue un regalo. Un impulso que lo llevó al máximo. A diferencia de Hachirama, que nació con un poder natural que nunca dependió de intervenciones externas, Naruto alcanzó su techo gracias a que Hagoromo le entregó esa fuerza. Y eso hace toda la diferencia en un análisis de quién es realmente el más fuerte. Por otro lado, tenemos a Sasuke, el eterno rival de Naruto y otro elegido por Hagoromo. Cuando recibió el chakra del Jin, despertó el Rinnegan en su ojo izquierdo, lo que le dio acceso a técnicas divinas como Amenhotep y el control de dimensiones. Sin duda, un poder abrumador que lo puso a la par de Naruto. Pero de nuevo, hablamos de un regalo. Sasuke no nació con ese Rinnegan, ni con ese poder. Lo recibió en el momento decisivo. Y aunque es verdad que lo dominó con un talento excepcional, en un análisis profundo esto lo coloca en una posición distinta frente a Hachirama. Porque, mientras Hachirama era el pilar que sostenía su mundo desde la raíz, Sasuke dependió de un impulso que vino de afuera. Y aquí llega un candidato que no siempre se menciona, pero que merece todo el respeto del mundo, Maito Gai. Durante la Cuarta Guerra, se enfrentó al mismísimo Madara en su forma más descomunal y, por un instante, lo puso contra las cuerdas. Cuando abrió la octava puerta, la puerta de la muerte, vimos a un Gai que parecía haber roto las leyes de lo posible. Su velocidad, su poder, su devastación, eran algo que incluso el propio Madara reconoció como una amenaza real. En ese momento, Gai fue, literalmente, el más fuerte de todos los presentes. Pero aquí está la trampa, ese poder tenía un precio. Era un arma de un solo uso. Gai quemó su vida entera para alcanzar ese nivel. Y eso, aunque lo hace un héroe admirable, lo aleja del título de el más fuerte en sentido absoluto. Porque para ser considerado el mejor de todos, no basta con tener un instante de gloria, necesitas sostenerlo, necesitas ser consistente. Y Gai, lamentablemente, no podía hacerlo más de una vez. Muchos podrían decir, ¿y qué hay de Madara? Sí, Madara fue brutal. En la guerra, se enfrentó a ejércitos completos, se burló de los 5 Kages y alcanzó un nivel que parecía intocable gracias al poder del Rinnegan y el Yubi. Pero hay que poner las cartas sobre la mesa, Madara no fue más fuerte que Hachirama. Cuando lo vimos brillar, ya no era el Madara original. Era un Madara dopado con células de Hachirama, con Edo Tensei y, más adelante, con el poder del Yubi. Si lo analizamos en condiciones puras, sin esos añadidos, Madara siempre terminó cayendo ante Hachirama. Y esa es una verdad que ni los fans más fieles de Uchiha pueden negar. Entonces, ¿quién es el más fuerte? Si analizamos fríamente, Naruto y Sasuke fueron grandes, pero con poderes regalados. Gai fue un monstruo en un instante, pero con un límite mortal. Madara brilló, pero gracias a complementos que no eran suyos. Mientras que Hachirama Senju, sin regalos, sin dopajes, sin depender de nadie, se mantenía como el pilar más sólido. Su poder era suyo desde la raíz, y esa diferencia lo pone en un nivel aparte. La conclusión en esta parte es clara, hubo grandes ninjas, incluso dioses en apariencia, pero ninguno logró superar la consistencia, el balance y el poder natural de Hachirama Senju. Cuando hablamos de quién fue realmente el más fuerte en todo Naruto Shippuden, la respuesta es clara, Hachirama Senju. A diferencia de muchos otros, su poder no fue prestado ni robado, tampoco dependió de sacrificios momentáneos ni de ayudas externas. Todo lo que alcanzó, lo construyó con su propio talento y con una conexión única con la energía de la naturaleza. Hachirama fue el único capaz de derrotar a Madara Uchiha en igualdad de condiciones, sin necesitar el poder del Yubi, sin células ajenas ni trucos de reencarnación. Cada vez que se enfrentaron, la balanza terminó inclinándose a su favor, y eso no fue casualidad, su fuerza, su resistencia y su dominio del Mokuto lo pusieron en un nivel que nadie más alcanzó de manera natural. Incluso después de su muerte, su legado seguía vivo. Sus células fueron la base de incontables experimentos, y cada intento de crear guerreros más poderosos partía siempre de su existencia.
Eso demuestra que Hachirama no solo fue el ninja más fuerte de su tiempo, sino que su poder marcó el rumbo de toda la historia del mundo ninja. Por todo esto, Hachirama Senju no fue solo el primer Hokage ni el fundador de Konoha, fue el verdadero pilar del mundo shinobi y, sin duda alguna, el personaje más fuerte de todo Naruto Shippuden.